¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de vuelta con ustedes. Es un gusto que estés aquí. De visita. Una panorámica sobre estos precios tan importantes ¿Querés de que la hablemos economía. del dólar? Sí, yo sé que vos querés arruinarle la vida a un No economista. veo la hora de venir acá a hablar del dólar. Venía a contar chistes, venía a contar... No es eso, hablemos en serio. Mira, bueno, te voy a hablar algo del dólar. Y después, por supuesto, tu mirada sobre los bonos, etcétera, Si querés, lo positivo, entre comillas, es que, o sea, obviamente todo sube porque hay inflación. El dólar MEP, que es el dólar financiero, que es el más importante de los paralelos, aunque no el único, subió 65% en el año. El dólar oficial subió 70%. Entonces la brecha no se amplió. Todo sube, pero la brecha no se amplió. La inflación subió, ¿qué? Cerca de 90, un poco menos. Sí. Y el dólar en el mundo subió 30% aproximadamente en relación a los otros países. Entonces, la brecha no subió, pero el dólar en Argentina se está atrasando fuertemente. Porque se atrasa en relación a la inflación y el dólar en el mundo adelanta en relación a los otros países. Entonces nos estamos volviendo menos competitivos, eso implica más ajuste o corrección cambiaria a futuro. Estamos usando el dólar para frenar una inflación que igual sigue subiendo. Están Resumen, tirando de fin del alguna... resumen. A No, ver, sí. perdón, Diego, pero de alguna manera si se están tirando de un elástico y en algún momento eso se puede cortar porque ese atraso en algún momento habrá que corregirlo, ¿no? Mira, los atrasos tienen siempre dos tipos, dos características. Uno tiene que ver con los precios relativos, estamos caros o baratos Claro. en dólares. Y el otro tiene que ver con la demanda financiera. Si vos liberaras el cepo, el dólar se iría mucho más alto, no solo por una cuestión de competitividad, sino porque la gente quiere dólares. Los dos están atrasados. El financiero más obvio, por eso es que no nos dejan comprar dólares para ahorrar, pero en términos de competitividad, sí, estamos perdiendo competitividad. No es que estamos terriblemente atrasados, pero el gobierno, en pos de retener un poco la inflación, de vuelta está pisando el dólar y el año que viene calculo que hará algo parecido. Es interesante porque el dólar va más lento según la mirada técnica y a nosotros nos parece que nos sigue empobreciendo y que nuestros salarios, nuestros ingresos en dólares se pulverizan. Claro. Y que todo el planeta nos queda más lejos. Sí, las dos cosas son ciertas. Aparte, el dólar cuando viajabas por el planeta, para nosotros es cuando viajamos y pagamos afuera, ese dólar subió mucho. O lo que quieras traer o importado, todo tiene componente importado, todo sube de precio ahí. Los componentes importados suben de precio en parte por la brecha, en parte porque increíblemente estamos agregando aún más protección a los que producen localmente. Hace poco se anunció, no sé si se efectivizó, pero se anunció que los productos de Tierra del Fuego, los productos que se ensamblan localmente van a tener aún más protección. Entonces hay varios factores por los cuales sentimos que se nos está alejando el supermercado del mundo. Pero lo cierto es que el dólar no está subiendo, no está ajustando, no está corrigiendo y de hecho se está quedando rezagado. Bien, y concretamente el 3.45, 3.46 de este dólar informal, como yo sé, es difícil pronosticar, pero ¿cuál es la razón por la cual está más o menos estable y en pocos días subió 20 y pico de pesos? Supongo que hay gente que se está yendo a Uruguay, a Brasil, a Miami y tiene que comprar dólares. Si compras con tarjeta, ese dólar Qatar está en 3.45, no sé cuánto está. Sí, un poquito más. Y eso también es una presión, ¿no? Por eso. Entonces, cuando vos viajás, el dólar del turista arbitra el blue y el dólar tarjeta. ¿Y el ruido político? ¿Cómo? El ruido político, digo, el presidente diciendo no cumplo con la corte. Yo creo que eso no tiene incidencia hoy. Creo que es más que la gente se está yendo en parte afuera, muchos se quedarán en Argentina, pero en parte están yendo afuera y afuera necesitas comprar dólares. Servicio a la comunidad para el que se está yendo afuera, ¿qué tiene que gastar? ¿Qué dólar? Ahora están emparejados porque el mercado... ¿Qué gastarías vos? Vos te vas afuera. ¿Qué gastás? ¿La tarjeta o el canuto? Ahora están muy parejos. A ver, yo gastaría la tarjeta porque mis ingresos están registrados y entonces es complicado contablemente ir a una cueva. Pero en términos pura y exclusivamente en términos de costos están parejos, no se tendrían que mirar los números. Sí. Hoy tienen 15 pesos de diferencia, pero una de las cosas que es una referencia para el blue hoy es el valor del dólar turista. Si vos viajás afuera y con tarjeta pagás 3.60 sí, 3.60 y pagás 3.20 con el blue, bueno, la gente va a comprar el blue y el blue sale un poquito más y un poquito más hasta que en algún momento van a quedar parecidos. No, pero sí, ojo que
a vos te devuelven parte de los impuestos Pero que te cobran con la tarjeta. Entonces, para es la todo cuenta, claro. te los devuelven dentro de... Si te entran ya el año que viene, dentro de un año y medio cuando liquidas tus impuestos. Pero quiere ¿Contás decir... activa y te lo actualizan? No. No, por eso es que Ay, no, por eso es que te devuelven simpático. una parte, porque te devuelven todo, pero desactualizado. Partecita. O sea, básicamente es un cálculo sumamente engorroso que la gente de alguna forma randomiza, dice, bueno, a veces compago con uno con otro, porque es muy difícil hacer la cuenta. Claro, yo creo que la vamos- gente sí. finalmente mira cuál es el valor en la pizarra. A ver, si pago con la tarjeta me sale 3.60, si pago con el Blue me sale 3.46, bueno, elige el más barato. Si se da vuelta esa cuenta, que probablemente se empate o se dé vuelta en poco tiempo, dará la vuelta y usará la tarjeta. Pero como dice Eduardo, todo aquel que tiene ingresos en blanco, cuando paga con su tarjeta, toda la parte que es impuestos, que es casi la mitad de lo que paga $1, en algún momento lo va a recuperar en términos de impuestos, ¿no? Tarde y demás, pero esa partecita Devaluado. de alguna manera la vas a descontar. El tema del día, ya que estamos usándote como ejemplo de toma de decisiones y te preguntamos si usarías tal o cual dólar, ¿el gobierno de la ciudad debe aceptar los T31, que parece, no sé, un TX31. TX31, que no sé si es un lubricante Es un Terminator. o, Sí, Es un, es- o un Sí. Schwarzenegger, arma parece. de un la lubricante. afgana o, no, Sí. o un bono. un dinosaurio. Mira, depende si es el flujo o el stock. A Yo ver. sé que esto es medio complicado, pero vos tenés... esta resolución es del 2020 y todos los años ha ido acumulando deuda, o sea, transferencias que no le dieron a la ciudad, que no es tan insignificante, porque según mis cálculos tendría que mirarlos mejor, pero creo que es cerca de 0,2% del PIB que no se le transfiere a la ciudad por año, en el 2021 y en el 2022. Eso neteando la calculan transferencia que le hicieron específica. 252.000 millones de pesos. Es que no se puede hablar de Mal. pesos, porque tenemos 100% de inflación, Claro. 90% de inflación. Entonces hablemos en términos de producto, que es como uno ¿Y piensa el 0,2 déficit es fiscal. mucho del producto? Es algo, sí, no es insignificante. O sea, ajustar 0,2% del PIB en términos fiscales no es trivial, digamos. Esto es deuda. Y hacia adelante tiene que pagar, como dice la Corte, que es con efectivo. Pero la pregunta es, ¿aceptarías deuda, aceptarías bonos para el pago de deuda, como hizo, por ejemplo, Perotti hace poco, hace unos meses en Santa Fe? Sí. Y ahí uno pensaría que es razonable aceptar el bono de proveedores, digamos, el pago en bonos por la deuda hacia atrás, porque es difícil recuperar todo ese dinero Pero para no el es la gobierno. propuesta, porque acá la No, Corte no, dijo, no, por eso pague te el digo- corriente, pague por el eso- flujo, no el stock. Claro, por eso te digo, o sea, hacia adelante hay una pérdida muy importante de aceptar los bonos. Es un bono que vence dentro de 9 años, el 31. Pero aparte no tiene cotización. Si vos quisieras monetizar el bono, es decir, conseguir el dinero para usarlo en gastos corrientes de este bono y no tiene cotización Pero yo te secundaria. digo, acá, mire, acá tengo un 100. Este es un bono de 100. ¿Cuánto me pagás si me lo cambias? Como no tiene Nadie que lo cotización compre. secundaria, no sabemos, para empezar. Pero si fuera un bono, no sabemos aparte porque no hay una curva de peso. ¿Qué es porque cotización nadie secundaria? cuando vos emitís un bono, el tipo que lo compra, el banco, la institución, después por ahí lo venden en el mercado. Sí. Ese es el mercado secundario. Entonces, cuando uno mira el precio del bono es el precio de la transacción casi continua que se da día a día en el mercado secundario. Cuando vos Este entras- bono nunca se transó. Claro, Ah. O sea, no sabemos cuánto vale. no existe el TX31 hasta Si vos lo ahora. existe, buscás lo tiene en una Perotti. pizarra, no existe. Lo tiene Lo Perotti. tiene la provincia, el Tesoro de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué no se transó? Porque es un bono 9 años en pesos. Entonces realmente es muy difícil pensar cuál sería el precio, porque no sabemos cuánto Claro. descontarlo. Es muy largo. Quiero decir, si vos tenés ese bono, lo mejor que puede hacer la ciudad es guardarlo hasta que tengas un mercado que te dé un precio para ese bono. Pero es claramente mucho menos dinero y en términos de liquidez mucho peor que te paguen como dice la Corte. Pero además ahí hay un problema técnico con el que se topa esa propuesta del bono y es que todavía falta la resolución de base de este conflicto, que la Corte puede llegar a fallar que el Poder Ejecutivo vuelva a pagar el 3,5 de los fondos coparticipables y no que se quede solo en este 2,95, con lo cual no pueden convivir llegado el caso. Porque después la palabra final o la resolución de base, como se suele decir, de fondo, es esta la discusión. Claro. El gobierno de la ciudad quiere no solo el 3,5, sino que le devuelvan todo lo que no percibieron durante estos años con intereses. ¿Cómo va a hacer frente el gobierno nacional a eso?
Bien, estamos hablando en realidad de una gran pulseada política en donde se veía una crisis institucional, lo giró el gobierno, dijo, saco un conejo de la galera, se llama bono. ¿Es correcto conceptualmente? Bueno, ya lo explicaste que la deuda sí, el corriente... No, pero ella mencionó un tema que es importante, que es que vos la deuda la tenés en pesos, deberías actualizarla. Porque si no, los pesos quedaron muy diluidos por la inflación. Entonces, la Corte debe instruir en la forma en que esto debería actualizarse a los valores presentes. O sea, todavía hay más tela para tallar. Pero lo que me parece importante es que si perdés mucho tiempo en esto, vas a entrar en una situación parecida al meme del hombre araña. Porque, ¿quién paga? O sea, imagínate que la oposición fuese gobierno, ¿sí? ¿Cómo zanja la oposición esta tensión entre nación y Ciudad de Buenos Aires? Olvidémonos de las provincias. Nación y Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos que encontrar de alguna forma algún compromiso que sea pertinente para ambos lados, porque eventualmente los dos lados van a estar en el mismo campo. Pero escúchame, Eduardo, recordemos que cuando Cristina, 10 minutos antes de irse, firmó los pagos de la coparticipación en 2014, 2015, Sí. antes de asumir Mauricio Macri, dando la orden de pagar cuando no era ya ella la que tenía que pagar. Es decir, ordenó pagar las deudas al gobierno de Macri. Todo el tiempo hay una dinámica. Y bastante costoso fue, porque fue una de las razones por las cuales eventualmente el déficit tardó mucho en... Bueno, pero en Pero este ahí, juego pero- no colaborativo y sí confrontativo, ¿no están jugando a voy empujando para que tiempo, te lo tenga sí. que pagar otro? Sí, pero en ese caso eran provincia y nación con diferente signo político. En este caso va a ser distinto, porque la ciudad posiblemente tenga el signo político Juntos por el Cambio, y si las encuestas tienen razón, posiblemente la nación también. Entonces va a ser una negociación entre pares. Bueno, hay que pensar una solución que sea sostenible en el tiempo, pensando en esta transferencia de poderes. Pero, de vuelta, es una decisión política, claramente. La Corte lo que dice es que hay que pagar. Y eventualmente, cuando instrumente va a decir hay que pagar el valor, el poder adquisitivo, no el valor en pesos. El poder adquisitivo hay que Claro. actualizarlo y traerlo al presente y después que se arreglen cómo se paga. Pero tienen que pagar lo que hay que pagar, que es un valor real. Eduardo, bueno, ¿te divertiste con nosotros este año? Siempre. ¿La seguimos el año que viene? Por supuesto. Muy bien. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una tanda.